Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por la oportunidad que nos da hoy de estar en su casa, juntos, compartiendo, y ahora poder compartir juntos la enseñanza de su palabra, aprender juntos. Como ya saben, estamos en la serie del libro de Hechos, titulada "Y serán mis testigos", y serán mis testigos. Y hoy nos toca entrar al capítulo 3 del libro de Hechos. Así que ahí vamos a estar. Vamos a leer lo que dice el capítulo 3, del versículo 1 al 10. Del 1 al 10. Dice así: Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí como hermanos, Señor, juntos, alabando tu nombre, orando juntos, cantando, Señor, a ti, alabanzas. Te pedimos, Padre, que ahora con la enseñanza de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra guía a través de ella, que abra, Señor, nuestro entendimiento para comprender, Señor, lo que tu palabra el día de hoy, Señor, nos quiere enseñar. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es "Por la fe en su nombre". Por la fe en su nombre. En el capítulo anterior, capítulo 2, finales del capítulo 2, Lucas hace una afirmación. Recordemos que el escritor del libro de Hechos es Lucas. Entonces, cuando decimos que Lucas hace una afirmación es por ser el autor del libro de Hechos. Entonces, Lucas hizo una afirmación de que los apóstoles realizaron muchas maravillas y señales milagrosas. Eso lo podemos ver en Hechos 2:43. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Cuáles son entonces estos milagros que hicieron que todos tuvieran gran temor?
Aquí Lucas va a describir uno de ellos en el capítulo 3, donde vamos a ver la sanidad del mendigo paralítico. Y vamos a dividir este texto en dos partes. La primera parte se titula Sin la fe en su nombre, sin la fe en su nombre, y la segunda parte, por la fe en su nombre. Lleva el mismo título de la predicación, por la fe en su nombre. Así que vamos a ver primeramente sin la fe en su nombre. Dice el versículo 1, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Cuando se dice que Pedro y Juan subían, habla de la geografía del lugar. El templo estaba en un punto alto de Jerusalén. Por tal razón, ellos tenían que subir hacia el templo, caminando. Por eso dice subían. Así que cada vez que ustedes encuentren en las Escrituras que se dice que ellos subían al templo, es porque el templo estaba en un punto alto, monte de Sión. Los primeros cristianos judíos continuaron con sus prácticas de la religión de sus padres. Aparte de reunirse en las casas para compartir con los demás creyentes, ellos seguían con estas prácticas. Y una de estas costumbres judías solía establecer 3 horarios de oración. Uno era la tercera hora. A esa tercera hora se reunían para orar, a la sexta hora y a la novena. Y se comenzaba a contar el día a partir del amanecer, aproximadamente a las 6 de la mañana. Desde ahí se comenzaba a contar el día. Por lo tanto, la hora novena equivale aproximadamente a las 3 de la tarde. Si comenzamos a contar que las 6 de la mañana son las 0 horas, serían las 9 de la mañana, la tercera hora, las 12 del mediodía, la sexta hora, y las 3 de la tarde, la hora novena. Ya ustedes con calma con los dedos van contando y que 0. Así que Pedro y Juan, dice el texto, que subían. Esto también hace indicar de que ellos acostumbraban subir al templo a orar. Lo hacían constantemente. Así que ellos mantuvieron la tradición de orar en el templo en horarios fijos, como lo muestra el rey David en el Salmo 55, del versículo 16 al versículo 17, hablando de estos horarios de oración. Dice: en cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Hora tercera, sexta y novena. Tarde, mañana y mediodía. Algo interesante es que la hora novena era la hora más concurrida de los 3 tiempos de oración. Era la hora donde habían más personas que se acercaban al templo a orar. Con ese dato, entonces entramos al versículo 2, que dice: y había un hombre. Y ese hombre dice que era cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Entonces vemos un hombre que nació paralítico, no podía mover sus pies, no podía valerse por sí mismo, nunca pudo caminar. Por lo tanto, no podía, como hemos dicho, no podía valerse de sí mismo. Él dependía
de que otros lo llevaran de un lado a otro. Tampoco podía trabajar, por lo que se veía obligado a pedir limosna para sobrevivir. Sin embargo, lo que vemos en el texto es que habían ciertas personas que lo ayudaban. Ciertas personas lo ayudaban, ya sea dándole dinero o ayudándolo a transportarlo. Y por el gran tránsito de gente en el templo, ese era un buen lugar para pedir limosna. Y como habíamos dicho, la hora novena era la mejor. Así que este mendigo paralítico aprovechaba esa hora, bien aprovechada. Hoy en día es común también ver personas, algunos mendigos, de repente en iglesias católicas, romanas, donde podemos ver en las puertas este tipo de eventos. Mendigos, personas con algún tipo de discapacidad pidiendo limosna. Y también en algunas iglesias también evangélicas se puede dar el caso. Así que esto no es algo del pasado, de hoy, sino que también en el pasado se daba muy común este comportamiento. Así que era costumbre colocar a los mendigos a la entrada de los templos o los altares, ya que se entendía que las personas que iban a estos lugares religiosos podían sentir más compasión de los desposeídos y había más probabilidad de que éstos le diesen limosnas. Así que qué mejor lugar que estar a la puerta del templo. Capítulo más adelante nos da un dato de este hombre, mendigo, que dice que tenía 40 años. Dice Hechos 4:22, porque el hombre en quien se habían realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que imagínense, este hombre con más de 40 años, con esta situación, ¿no? De no poder caminar, de no poder valerse por sí mismo, donde lo ayudaban a colocarlo hasta la puerta del templo para pedir limosna. ¿Desde cuándo lo hacía? No sabemos, pero muy probablemente desde muy temprana edad, porque no tenía cómo valerse. Se nos dice que él estaba a la puerta y se le da un nombre a esta puerta, la puerta La Hermosa. Varios eruditos concuerdan que esta puerta del templo llamada La Hermosa también era conocida como la puerta de Nicanor. Hay varios que concuerdan diciendo que la puerta La Hermosa también era conocida como la puerta de Nicanor. Otros la separan, ¿sí? La separan, que dicen que son dos puertas diferentes del área para el acceso al templo. Recuerden que para accesar al templo habían ciertas zonas, patios. Entonces, dice que esta puerta, la de Nicanor, está ubicada al este del atrio de las mujeres y servía de acceso al atrio de las mujeres desde el atrio de los gentiles. Debido a que las puertas del atrio fueron hechas de cobre de Corinto y tenía laminadas de plata y engastadas de oro, lo cual haría bastante apropiadas las palabras de Pedro cuando le dijo al cojo, al paralítico, que no tenía ni plata ni oro. Por eso se cree que este mendigo estaba a la puerta de Nicanor. Era una puerta gigante, majestuosa. Dice que estaba completamente, era de cobre y tenía partes de plata y de oro. Y por eso Pedro, al decirle esta palabra, utiliza estas palabras
diciéndole, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy. Así que este hombre, sabemos que lo llevaban hasta este punto del templo, hasta esa puerta, porque adicional no le era permitido, le era prohibido entrar al templo. Él no podía entrar al templo. Él nada más tenía acceso hasta esa zona, hasta ese punto, que era el atrio, ya sea de los gentiles o el acceso donde estaban las mujeres. Pero al templo mismo él no podía entrar, no podía, él estaba prohibido. Y parte de esa prohibición de los que estaban en el templo se basaban en Levíticos 21:18, que dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Y hoy sabemos que esto más bien era una forma espiritual de que Dios es santo y nosotros, como tales, inmundos, pecadores, no tenemos el derecho de estar en la presencia de Dios, así como está nuestra condición, pecaminosa, defectuosa. Y de hecho, como les dije, esta es nuestra condición ante Dios. Somos incapaces, como este mendigo, somos incapaces de valernos por nosotros mismos para salvación, ya que al intentar hacerlo, nuestro rumbo es el infierno. No podemos, incapaces somos. Como lo dice Romanos 5:6, me gusta como lo dice la versión nueva, la versión internacional, nueva versión internacional, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Por eso Cristo murió, porque éramos incapaces de salvarnos. Como decían los discípulos, ¿y ahora quién puede ser salvo? Los discípulos se preguntaron, ¿quién puede ser salvo? ¿Qué le contestó Jesús? Bueno, para el hombre es imposible. Somos incapaces. Para el hombre es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Su palabra también dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya que sin la fe en su nombre, esa es nuestra condición, estamos muertos. Sin fe en el nombre de Jesucristo, estamos muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Estábamos muertos, incapaces. ¿Cuántos hoy estamos como este mendigo, sentados a la puerta de la hermosa presencia de Dios, pero sin realmente estar dentro de ella? Muchos hoy pueden estar aquí porque los trajo su mamá o su papá. Aquí en la iglesia pueden haber muchos que vienen porque los trae su mamá y su papá. O también hay muchos que los trae la obligación de cumplir para que vean que asisto y me congrego. Estoy aquí, pero en realidad no estoy dentro. El mendigo estaba a la puerta, pero él no estaba dentro del templo. Dice el versículo 3 que este mendigo, este paralítico, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, según estos 3 versículos que vamos a leer,
Esto es lo que yo me imagino. El mendigo ve, así como de reojo. Son de estos que no quieren alzar la mirada. Mira y ve que viene a lo lejos, viene Pedro y Juan, que van a entrar al templo. Y dice que les pedía limosna. Pero miren lo que dice el versículo 4. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. O sea que el mendigo ve que vienen dos personas, le pide limosna, pero le pide limosna de esta manera. ¿Ya? ¿Ustedes lo han visto? Casi siempre no cruzan la mirada. Y ustedes los ven en la película, los ponen así de esta manera, que no te miran. Entonces, Pedro y Juan, fijando la mirada en él, le dice, míranos. Dice que entonces el mendigo los mira atentamente, esperando recibir algo de ellos. Él solo esperaba algo, este mendigo, solo esperaba algo para satisfacer su necesidad física. Alguna limosna, algo para él. Porque eso es lo que estaba pidiendo. Pero Cristo da más que satisfacción de nuestras necesidades físicas. Cristo suple lo que realmente necesitamos. Pero el mendigo solo podía ver hasta allí, hasta su necesidad física. Sin Cristo solo podemos pensar en eso. Sin Cristo solo podemos pensar en cosas que nos satisfacen en el momento. Felicidades pasajeras que en el tiempo se acaban. Pero los que tienen fe en Cristo buscan lo que es eterno, lo que solo Cristo puede dar. Ahora entramos a la segunda parte, por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre. Dice que Pedro le dijo en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Recuerden el contexto, él está a la puerta majestuosa que tenía partes de oro, de plata, pero mayormente de cobre. Y aquí entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene Pedro? ¿Qué es eso que tiene Pedro que le dará a este paralítico? ¿Será el don de sanidad? ¿O le ofrece algo más que una sanidad? Si bien sabemos, Lucas escribió el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Y casi siempre cuando Lucas escribe acerca de una sanidad, el enfoque no es la sanidad como tal, sino la fe, la salvación que se le da a esa persona. Miren lo que dice Lucas 17, del 12 al 19, para que tengamos con qué comparar. Dice que al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo,
vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios, sanos de la lepra. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, porque todos los demás habían sido sanados, pero uno de los que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Miren entonces el enfoque que está dando Lucas. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios, los que quedaron sanos? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Otras versiones dice, tu fe te ha salvado. Y este es el enfoque que está dando Lucas, no solamente en la sanación, sino en la vida de la persona, de ese cambio, cómo Lucas enfoca que él regresa glorificando a Dios. Y que luego Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sigue diciendo, para seguir comentando sobre esto mismo, que tomándolo de la mano derecha, Pedro, tomando al mendigo de la mano derecha, lo levantó, y dice que al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y aquí lo que podemos ver es que cuando Pedro le dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, anda, este hombre tuvo fe en Jesucristo. Este hombre tuvo fe en Jesucristo. Pero él dice, en el nombre de Jesucristo, y le agrega Nazareno, para que sepa de quién se está hablando. Jesús, el Cristo, el Mesías, dice, en el nombre de Jesús, el Mesías, Nazareno, anda. Y este hombre tuvo fe en Cristo. ¿Cómo también nos damos cuenta de esto? Como ya leímos en Lucas, el enfoque no era solamente la sanidad, sino la salvación de la persona. En Hechos, ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 16, se nos da un dato que dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen, es la fe. Dice, la fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Así que este hombre en ese momento que Pedro le da estas palabras, tuvo fe. Él bien pudo reírse. ¿De qué tú estás hablando? ¿Estás loco? ¿No ves que estoy paralítico hace más de 40 años? No me voy a levantar. ¿Para qué me voy a levantar? ¿Tú crees que yo soy relajo tuyo? ¿Yo soy chiste tuyo? Él podía decir eso. No, pero él tuvo fe y se levantó. Y como lo dice el 3:16 de Hechos, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Perfecta sanidad, completa, física y espiritualmente. Como mencionamos, los paralíticos no podían entrar al templo, pero ya este hombre no era el mismo. No era el mismo, había cambiado. Y es que solo por la fe en Jesucristo es que podrás tener acceso al Padre.
Este paralítico apenas tuvo fe, creyó y fue sano. Dice que él entró al templo. Entró. ¿Ustedes saben cuánto tiempo él tenía? Toda su vida. Toda su vida no tenía acceso al templo. Y en un momento entró. Y dice el texto que estaba gozoso, alabando, saltando. Entró al templo, acompañando a Pedro y a Juan, que iban al momento de la oración. Solo por la fe en Jesucristo es que podrás tener acceso al Padre. Solo por la fe en Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, dice Juan 14:6. Solo por la fe en el Hijo es que tenemos camino, acceso al Padre. Preguntas. ¿Hoy puedes entrar a la presencia de Dios con gozo? No es solo venir cada domingo y cumplir, sino que realmente lo haces porque Cristo hizo un cambio en ti. Recuerda que hoy puedes tener acceso a Él gracias a lo que Cristo ha hecho en ti. Éramos incapaces como el mendigo. Estábamos muertos, incapaces de poder valernos por nosotros mismos para salvación. Pero Cristo, gracias a Cristo, que podemos entrar a la presencia de Dios. Esta fe salvadora que tuvo el mendigo, el paralítico, dice el texto, si ustedes lo vuelven a leer, versículo 16. Estamos en el versículo 16. No es parte de los 10 primeros versículos, pero vamos a quedarnos allí un momento. Este texto dice que esta fe solo viene a través de Jesús. Eso es lo que dice. Que esta fe solo viene a través de Jesús. Y esta es una gran verdad que debemos atesorar. Cristo es quien salva. No hay nada bueno en nosotros. Somos incapaces de salvarnos. Y es por eso que hasta la fe, para creer, viene por medio de Jesús, por nuestra incapacidad. Hasta la fe viene como regalo de Dios, porque somos incapaces. Todos los que hemos venido a Cristo sabemos que no tenemos nada, absolutamente nada en que jactarnos. La salvación es 100% del Señor. Miren lo que dice Tito 3, del 4 al 6. Tito 3, del 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, nada vale. Ninguna obra de justicia de nosotros. Dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así
Así que, hermano, más claro de que no es por nosotros, no se puede decir. Somos tan incapaces, hermanos, de salvarnos, tan incapaces, que hasta la fe viene de Dios. Porque no es por nuestras obras de justicia, sino gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el versículo 9, que cuando pasó este milagro, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Recuerden que él apenas cree, se levanta saltando, andando, gozoso, entrando al templo. Recuerden el contexto, él nunca había entrado al templo. Y todo el pueblo lo vio. La gente que iba al templo, que sí podía entrar, se acordó de él. Miren, este es el mendigo que estaba a la puerta pidiendo limosna, y mírenlo. Dice, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Aquel que antes no podía caminar, ahora saltaba y andaba. Ese era ese hombre. Aquel que antes no podía caminar, ahora saltaba y andaba gozoso, alabando a Dios. ¿Y qué dice Colosenses 2:13? Y cuando ustedes estaban muertos en su delito, así estábamos nosotros antes. No podíamos caminar. Estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de su carne. Dice, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Que podamos decir, hermanos, que aquel que antes estaba muerto ahora vive. Que se diga de nosotros que antes estábamos muertos, pero ahora vivimos, pero en Cristo y gracias a Cristo. Esto era una señal de que el Mesías había venido. Esta curación del paralítico. Si ellos hubieran recordado el Antiguo Testamento, habrían sabido que las curaciones debían marcar el inicio de los tiempos mesiánicos. Isaías comentó de esta época cuando escribió en Isaías 35, del 3 al 6, dice: fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Y esto Isaías lo escribe acerca de la venida de Cristo, cuando Cristo iba a venir por primera vez. Y la curación de este cojo lo que daba a entender es que ya el Mesías había venido. Es más, cuando el Señor Jesús llegó, Él comenzó a hacer milagros que indicaban que ya el Mesías había venido, que ya estaba. Cada día que un pecador se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador, es una señal
de que Jesús vino a este mundo. ¿Puedes decir tú, por la fe en su nombre, tengo salvación? ¿Puedes decir tú, soy parte de los creyentes que muestran la verdad de un Dios que se hizo hombre para vivir, morir y resucitar por su pueblo? ¿Eres parte de esos creyentes que dan señal de que Cristo ya vino? No sabemos cuánto tiempo permaneció orando en el templo los apóstoles con el hombre que había sido sanado. No sabemos, porque recuerden, este paralítico, este mendigo, entra ya sano con los dos apóstoles a orar. La Biblia no nos especifica cuánto tiempo se demoraron allí. Lo que sí Lucas describe es la reacción de la gente que fue testigo del milagro del paralítico, quien comenzó a caminar, a saltar y a alabar a Dios. Y en resumen podemos decir lo siguiente: por muchos años la gente ha conocido al pobre hombre sentado mendigando en la puerta llamada La Hermosa. Sabían que su mal era congénito, de nacimiento, lo que significa que nunca había caminado. Le reconocen al verle caminar y saltar lleno de gozo. Lo oyen alabando a Dios por haberle sanado. Se llenan de asombro y espanto y admiración como reacción a un hermoso acto de Dios, como Jesús hizo milagros cuando estuvo entre ellos. Nosotros, por muchos años, hemos vivido una vida sin la fe en su nombre, por muchos años, sin creer en Cristo como tu Salvador, incapaz de acercarte a Él por tu pecado. Así tuvimos nosotros en algún tiempo. Pero luego, por la fe en su nombre, por creer en Él, muchos ahora te ven lleno de gozo, te oyen alabando a Dios porque te ha salvado. La gente se llena de asombro como reacción a ese milagro que Dios ha hecho en tu vida, ya que es notable, es visible. Por eso cuando la gente te ve y dice, oye, pero qué diferente. Ya él no es igual a lo que era antes. Hasta las personas que no creen en Cristo, ellos están viéndote. Y ellos pueden decir si tú has tenido un cambio real. Así como estas personas que veían a este mendigo a la puerta, dice, oye, pero este no era el... Mira ahora, que de la misma forma, una vez tú hayas creído en Cristo, la gente pueda ver en ti algo notable. Notable. Cuando nosotros ponemos la fe en su nombre, hay un antes y un después. Que tu condición no se quede en sin la fe en su nombre. Que no estés en esa condición. Que no permanezcas en esa condición sin la fe en su nombre. Porque allí solo estamos muertos, incapaces de salvarnos. Que hoy podamos reconocer que por la fe en su nombre es que seremos salvos. Por la fe en su nombre. Que si hoy tú estás aquí y tu condición todavía sigue siendo sin la fe en Jesucristo, que hoy puedas salir de aquí teniendo fe en su nombre. Aquel que te puede sanar a la perfección física y espiritualmente. Por la fe en su nombre. Oremos. Señor,
Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, tú nos muestras la condición, Señor, real del hombre, de nosotros. Una condición caída, una condición en la cual éramos incapaces de salvarnos, que no teníamos acceso, Señor, a tu presencia por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, porque estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, Señor. Gracias a ti, Padre, porque tú al vernos, Señor, tuviste misericordia. Y aún en nuestra incapacidad, Señor, tú nos diste esa fe para creer. Tú, Señor, como dice tu palabra, estando muertos, nos diste vida. Y ahora, Padre, podemos tener acceso directo a tu presencia. Así como el mendigo que más de 40 años, Señor, sin poder entrar al templo, ahora con gozo, Señor, entraba y alababa tu nombre, Señor. Que así, Señor, pueda ser nuestra vida, una vida de alabanza a ti por lo que tú has hecho por nosotros. Porque es un milagro increíble que ahora nosotros podamos tener acceso, Señor, a tu presencia. Íbamos directo al infierno, pero tú, Señor, nos diste vida. Gracias a ti, a tu sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz, que tomaste nuestro lugar, Padre. Te damos gracias. Señor, te pedimos que podamos compartir, Señor, tu palabra con otros, con nuestras familias, Señor, hacer nuestro culto familiar, compartir, Señor, con nuestros amigos en el colegio, en el trabajo, tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.